Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y aquí en este espacio hoy vamos a analizar un tema sobre salud. En estudio nos acompaña Roxana Pérez, nutricionista. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, Ibrahim. Gracias. Estamos en diciembre, quedan escasos días para que finalice el año. Quienes ya no lograron la meta de cambiar su composición corporal difícilmente lo vayan a lograr, pero sin embargo esto genera preocupación. La gente siente ansiedad porque pueden engordar o subir de peso, digamos, con las comidas decembrinas. Totalmente. La fecha navideña, o sea, diciembre, es la época en donde las personas más tratan de cuidarse, pero ocurre todo lo contrario. O sea, las personas, claro, hay más bebidas calóricas, hay más comida, hay más celebraciones, hay más fiestas y es más propenso a que las personas aumenten de peso y cambien su composición corporal. ¿Es posible lograr un equilibrio o una mesura en la cena navideña? Bueno, es un poco complicado. Tal vez puede haber un equilibrio a nivel calórico, pero un equilibrio de nutrientes es un poco complicado. ¿Por qué? A nivel calórico tú puedes controlar porciones y disminuir las cantidades para poder pues no hacer un exceso de calorías y no aumentar de peso, pero a nivel de nutrientes, como los platos navideños son bastante desproporcionados, tienen mucha grasa, tienen mucho azúcar, tal vez bastante carbohidrato, poca proteína, es bastante complicado lograr ese balance de nutrientes, proteínas, grasas y carbohidratos. ¿Cómo deberían ser entonces esas porciones? ¿No? Porque, digamos, la gente más bien tiende, sí, porque es Navidad, también se dan la licencia. Es un poco contradictorio en el sentido de que si quieren cuidarse, pero también se quieren dar la licencia porque es Navidad. Totalmente. Mira, a mis pacientes siempre les recomiendo que en el plato traten de incluir la mayor proporción de proteína. Por ejemplo, si tú tienes el plato, divides la mitad del plato y esa proporción que sea de pernil, por ejemplo, que es uno de los platos que es más común. Un cuarto del plato, pues que sea la yaca y la otra la ensalada de gallina. Tenemos también el pan de jamón. El pan de jamón yo lo recomiendo que sea una sola rebanada. Entonces tenemos, ¿por qué? Porque tenemos 3 carbohidratos, que es la yaca, la ensalada de gallina y el pan de jamón. Entonces esos 3 alimentos tenemos que controlar la porción y aumentar la de proteína para que haya una mayor distribución de nutrientes. En el plato navideño específicamente, ¿cuáles serían, digamos, los alimentos que son más calóricos, menos calóricos? ¿Cuáles son? ¿Hay alguno que no sea saludable? Bueno, todo depende de la preparación, ¿no? De la familia, cómo la preparan, si usan más aceite, si usan azúcar. Por ejemplo, hay muchas familias que en el guiso usan azúcar, usan mucho aceite, para la yaca, por ejemplo. Entonces, eso va a depender de cada familia. Sin embargo, pues yo diría que a nivel de calorías, se puede decir que la ensalada de gallina es un plato, pues a pesar de que tenga papa y tenga zanahoria y tenga algo de mayonesa, pues puede, en una porción controlada, puede ser uno de los que tiene menos calorías, ¿ok? Incluyendo también el pernil, que también es un plato que dependiendo de cómo lo preparen, también es otro de los que a nivel de densidad de calorías es la que tiene menor densidad. ¿Cuáles pueden ser unos trucos para preparar, digamos, estas cenas o estas comidas que sean para hacerlas un poco más saludables? ¿Qué trucos recomiendas? Bueno, por ejemplo, el sofrito, pues que no se use, muchas personas en vez de sofreír lo que hacen es freír, usan una mayor cantidad de aceite, por ejemplo, en el caso de la proteína, muchos también lo fríen, lo sofríen. Entonces, mientras las preparaciones sean asadas, al horno, sancochadas, al vapor, esas preparaciones sean de ese tipo, donde no se use aceite, pues van a ser mucho menos calóricas. Yo tengo una duda, ¿hay alguna diferencia entre freír y sofreír? Sí, cuando tú sofríes usas una menor cantidad de aceite y cuando tú fríes sumerges el alimento en aceite y hay una mayor absorción de aceite. En el caso específico de la cena navideña o de Año Nuevo, ¿es mejor cenar tarde o temprano? ¿Por qué y por qué? Ok, bueno, la hora de la cena en verdad no tiene ninguna importancia. Lo que más importa es la densidad de calorías. Digamos que ese plato que tú te vayas a comer tiene las mismas calorías a las 6 de la tarde que a las 10 de la noche, ¿ok? Entonces eso no va a influir con respecto al aumento de peso. La hora no tiene nada que ver.
De acuerdo. Y en el caso de la carne de res, la carne de cerdo, incluso, por ejemplo, hay gente que prepara pavo o quizás pollo asado. ¿Cuál proteína es, digamos, mejor en el sentido de que contiene menos calorías y mayor proporción de proteína? Bueno, mira, muchas personas le temen mucho al cerdo, ¿ok? Que es la proteína casi que la de Navidad, la de nosotros de Navidad. Pero el problema no está en que sea cerdo, sino el corte que utilices. Cuando tú utilizas pernil o lomo de cerdo, es una carne que sigue siendo magra, es una carne magra. Ahora, si tú me dices que vas a agarrar el chicharrón, bueno, por supuesto que es una carne que va a tener una densidad calórica muy alta porque tiene mucha grasa. Entonces, eso va a depender del corte que usemos, ¿no? Pero generalmente en diciembre, al ser el pernil o el lomo de cerdo, es una carne magra y se puede consumir perfectamente. ¿Qué trucos le puedes dar o qué tips le puedes dar a nuestros televidentes para esta fecha, digamos, para no excederse y para mantener un cierto control con las comidas? Mira, una de las cosas que yo recomiendo es que no se salten comidas. Muchas personas dicen, bueno, como hoy es 24, sé que me voy a comer mi hallaca en la noche, mi pan de jamón, mi pernil, voy a tomar o voy a consumir bebidas calóricas. Muchas personas dicen, no voy a almorzar. No voy a almorzar, así tengo la potestad de comer mis calorías en la noche, y eso lo que hacemos es empeorar la situación porque las personas llegan con mucha hambre al momento de la cena. Entonces, desmedidamente comienzan a consumir los alimentos que más calóricos ven en la mesa. Entonces, mi recomendación es que uno, no se salten comidas. La otra es que hagan una merienda previa, ¿ok? Que, por ejemplo, antes de la cena se consuman una fruta, tal vez un puñado de frutos secos, un yogur, como para que vayan un poco más saciados y no vayan con mucha hambre al momento de la cena. Y estas personas que hacen, digamos, ese ayuno, entre comillas, por algunas horas intencionalmente, ¿eso tiene alguna incidencia en el metabolismo, la manera en que procesamos, que el cuerpo procesa los alimentos? Sí, en el metabolismo no directamente, sino en la digestión, ¿ok? ¿Por qué? Porque al no consumir nada de alimentos, pues vas a tener mayor hambre y el proceso digestivo es más rápido, y cuando consumas ese alimento, pues vas a tener como una capacidad mayor, ¿me explico? O sea, vas a poder comer no una yaca, sino 2 y hasta 3. ¿Qué se puede considerar un exceso en la cena de Navidad? O en líneas generales en el mes de diciembre, ¿qué pueden ser excesos? Ok, bueno, cuando hablamos de excesos es básicamente cuando nosotros hacemos la cena navideña, no es la culpable casi nunca de los excesos. Casi siempre están las bebidas calóricas, llámese bebidas refrescos o las bebidas alcohólicas, en donde ahí es donde realmente hay un punto de exceso importante, y no solo en el plato principal, sino en los dulces que hay. O sea, lo que tú te comes casi siempre no es el culpable cuando tú quedas saciado en tu plato, sino lo que vas a tomar después, y continúas tomando el dulce que te ofrecen, tal vez el dulce de lechosa, la torta negra. Ahí es donde puede haber un exceso. Y en el caso de los niños que consumen también muchísimo dulce en diciembre, ¿cómo incide eso en su comportamiento o en el organismo? Sí, los niños generalmente tienen un requerimiento calórico mucho más alto o muy parecido a la del adulto, porque ellos están en etapa de crecimiento y desarrollo. Entonces ellos tienen una capacidad de procesar el azúcar de una manera distinta. Sin embargo, se le debe controlar la cantidad de azúcar que ellos consumen. ¿Okay? Yo, como nutricionista, nunca recomiendo que un padre sea de crear el hábito de darle un dulce al niño, pero en estas fechas, en una ocasión distinta, pues sí se le puede dar una cantidad pequeña de dulce al niño sin ningún problema. ¿Qué enfermedades se pueden corregir o prevenir con una correcta nutrición? Ok, bueno, las enfermedades que no son transmisibles, como la diabetes, la hipertensión, hay muchas patologías como los problemas hormonales, el hipotiroidismo, se pueden trabajar muchísimo con la alimentación. ¿Hay algún consejo para cambiar de estilo de vida? Ya pasamos, digamos, el tema de la cena de Navidad y de los excesos decembrinos. La gente también
quiere ponerse una meta y unos propósitos para el año que viene, ¿cómo podemos ayudarlos a cambiar de estilo de vida? Bueno, yo siempre hago 4 recomendaciones importantes, ¿ok? 4 recomendaciones que no se enfocan solamente en el plato, sino más en hábitos. Y uno de ellos es disminuir, por ejemplo, las bebidas calóricas, todo lo que son refrescos, bebidas alcohólicas, todo lo que tenga calorías en una bebida. Ok, claro, priorizar siempre agua o infusiones sin azúcar, por supuesto. Otro punto importante es la forma de preparación del alimento. Menos aceite. Mientras menos aceite uses en la preparación, pues muchísimo mejor. Y mientras los alimentos sean más naturales, pues también va a ser muchísimo mejor. Lo tercero que recomiendo es la actividad física, por supuesto. Unas 3-4 veces a la semana. Si no entrenas, y si entrenas, pues ir aumentando las intensidades y la fuerza que manejas en el gimnasio o los pesos que manejes. Siempre ir aumentando la intensidad. Y la cuarta recomendación, mira, te hablé de las bebidas calóricas, te hablé del uso de aceite en las preparaciones, y la actividad física. Esas 3 creo que son suficientes. Hay personas que son como gorditos de mente, ¿no? Que les cuesta mucho dejar de comer, hacer dieta por sí mismos. Pueden llevar acompañamiento psicológico a la par de la nutrición. ¿Eso es posible? Por supuesto, y es hasta necesario. Muchas veces creemos que es un tema de alimentación cuando no es así. O sea, es más común de lo que lo que me estás planteando. Es mucho más común. O sea, creo que las pacientes que tienen una obesidad importante o un sobrepeso importante y que no manejan o tienen ansiedad por la comida, tienen que trabajar muchísimo el área psicológica. Gracias por habernos acompañado. No, vale, gracias a ustedes por la invitación. Roxana Pérez, nutricionista. Al regreso del corte comercial vamos a conversar con Guillermo Aristimuño, abogado especialista en materia de tránsito y director del proyecto Ciudadanos de Altura. Si va a salir de viaje en estas fechas, quédese, no se aparte de su pantalla, ya venimos. Esto le interesa.